Buenos días, son las 11:19 de la mañana del día 9 de mayo del 2025. Vamos a dar inicio a la audiencia convocada para el día de hoy en el expediente 16-2017-2026, a propósito de un pedido planteado por la Defensa Técnica de Alejandro Toledo Manrique. Acreditación. Fiscalía, buen día. Su acreditación, por favor. Buen día, señor magistrado. Buen día con los presentes. Por parte del Ministerio Público, Graciela Rojas Avenio, fiscal adjunta provincial, perteneciente al primer despacho, equipo especial, con los datos consignados en el expediente judicial. El día de hoy me acompaña como interconsulta la doctora, a quien le cedo para su acreditación. Adelante, doctora. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Fiscal adjunta provincial, Jocelyn Canal Quispe, el primer despacho del equipo especial de fiscales, con los datos ya consignados en autos. Muchas gracias. ¿Alguien más te va a acreditar? Buenos días, doctora. Sí, señor magistrado, en representación de la Procuraduría Pública ad hoc, Midmay Ayala Aparicio, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, 5428. Gracias. Muchas gracias. Defensa Técnica, doctor, buen día. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. José Roberto Sur Rivadeneira, registro del Colegio de Abogados de Lima 28073, casilla SINOE 43191 y demás datos ya consignados en actos, señor. Bien, está enlazado el ciudadano Toledo Manrique. Buenos días para su acreditación. Buenos días. ¿Me escucha, por favor, para que activen el audio? Su presentación nada más, por favor. Adelante. Señor magistrado, muy buenos días. Alejandro Toledo Manrique. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia fiscal? Ninguna, señor magistrado. Doctor Su. Ninguna, señor juez. Bien, tenemos un escrito, ¿ya? Tenemos un escrito presentado, es el escrito 19294 del 2025, presentado por la Defensa Técnica de Alejandro Toledo Manrique. Doctor, ¿de qué trata? 30 segundos su presentación nada más. Y para que corra traslado a la fiscal. Señor magistrado. Un momento, doctor. ¿Lo recibió? Sí, señor magistrado. Tenemos un escrito que adjuntan un documento. Ya. Adelante, doctor. Disculpe que le he interrumpido. No, señor juez, es un escrito donde se está adjuntando la partida de registros públicos 4509-5495 que corresponde a la propiedad inmueble de mi patrocinado Alejandro Toledo Manrique. Bien. Para acreditar la propiedad de ese bien. Bien, ¿con qué objeto, doctor? Solamente para tener una idea. En la medida en que se está solicitando una sustitución por un arresto domiciliario, se trata de acreditar la propiedad del bien inmueble donde se pide que se ejecute el arresto. Bien. Doctor Su, tiene usted uso la palabra. 10 minutos para que sustente su pedido. Adelante. Gracias, señor magistrado. Señor juez, el 31 de octubre del año 2024 se condena a mi patrocinado a una pena de 20 años, 6 meses por los delitos de colusión y lavado de activos y se ordena que ésta se cumpla en el centro penitenciario en forma inmediata. Esta decisión ha sido recurrida, se encuentra en sala con un recurso de apelación. El 11 de diciembre del año 2024 se promulga en el Diario Oficial del Peruano la Ley 32.181. Esta ley incorpora un tercer párrafo al artículo 22 del Código Penal y establece que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal. A la luz de esta modificación del artículo 22 que incorpora un párrafo y que establece que las personas mayores de 80 años deben cumplir la pena en su domicilio o en el lugar que designe el juez, esta defensa, atendiendo a que el señor Alejandro Toledo cumplió 80 años el 28 de marzo del año 2025, hemos presentado la partida de nacimiento que él nació el 28 de marzo del año 1945. Entonces, habiendo cumplido los 80 años, esta defensa solicita que se sustituya el lugar donde debe cumplir la condena. En tanto exista pues un recurso de apelación que ya se verá en otra vía. Pedimos que la condena la cumpla en su domicilio conforme a este texto del artículo 22 del Código Penal modificado por la Ley 32.181. Señor juez,
es evidente que también hemos presentado, porque la norma dice por razones humanitarias deben de cumplir, y hemos presentado documentos que acreditan en forma fehaciente que además de tener 80 años el señor Toledo, él padece de una serie de enfermedades no propias de su edad, una comorbilidad grave, hipertensión arterial, gastritis crónica, úlcera gástrica, apnea, pólipos cólicos, ansiedad, depresión, aparte de 3 intervenciones quirúrgicas, una a la rodilla derecha, una en el hombro en el año 2021 con una prótesis y un cáncer de próstata. Todo esto obra en las historias, en los certificados del médico legal que lo han atendido desde que llegó al Perú el 23 de abril del año 2023 y que lo han visto en el penal donde se encuentra internado, que es el penal de Barbadillo. Pero además, señor juez, también hemos puesto como parte de la fundamentación que la enfermedad de hipertensión arterial que sufre mi patrocinado es una enfermedad que tiene complicaciones con consecuencias cardiovasculares que son causas de muerte, que son cosas muy delicadas que requieren de una atención permanente. Dentro de los certificados, señor juez, se deja constancia la lista de medicamentos que consume el señor Toledo diariamente: omeprazol, carvedilol, cetralina. Es decir, hay una lista, señor juez, de medicamentos que consume 16 medicamentos cada día porque es la única forma que pueda tener cierto equilibrio en su salud. Ahora bien, señor juez, el artículo 6 del Código Penal establece también la posibilidad de que se pueda aplicar una norma más favorable cuando en la ejecución de la sentencia, en este caso, se dicta una disposición que más convenga, en este caso al interno. Nosotros no estamos pidiendo una modificación de la pena en cuanto al quantum, sino estamos pidiendo solamente en la parte de dónde debe cumplir la pena. En ese sentido, señor juez, el artículo 103 de la Constitución también establece que ninguna ley tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Lo mismo el artículo 139, inciso 11 de la Carta Fundamental establece lo mismo, señor juez. Por otro lado, a nivel internacional, señor juez, el Estado peruano tiene suscrito tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos instrumentos internacionales de derechos humanos establecen en el artículo 9 que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Incluso el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, citado muchas veces por la Corte Suprema, también en el artículo 24, numeral 2, establece que las modificaciones posteriores generan un beneficio. Finalmente, señor juez, no puede tener un matiz de inconstitucionalidad este párrafo del artículo 22 modificado por la ley 32.181, porque los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción, de lucha contra el lavado de activos, no obliga al Estado peruano a dar impunidad, ni estamos pidiendo impunidad. Nosotros no estamos cuestionando la pena, sino el lugar donde se debe cumplir la pena. Es decir, tampoco pedimos la suspensión de la pena, sino pedimos que esta pena se cumpla como manda el tercer párrafo del artículo 22 del Código Penal. Y al respecto, cito el artículo 30 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este artículo compromete al Estado peruano a sancionar, a tipificar, a reprimir. Pues bien, en este caso, señor juez, no se está planteando de ninguna manera una medida de exención de responsabilidad penal o de reducción de pena, sino simplemente por razones humanitarias que el señor Toledo cumpla su condena en su domicilio en tanto se resuelva en segunda instancia. Y quiero dejar constancia de un hecho fáctico, señor juez. Esta defensa interpone el recurso de apelación en noviembre del año 2024. A la fecha, señor juez, no hay vista la causa. La Corte Superior toma sus tiempos. Hay una carga procesal que nosotros entendemos y evidentemente a partir del 28 de marzo del año 2025, el señor Toledo debería de estar en su domicilio. Cierro con esto, señor juez. La semana pasada, el 28 de abril del año 2025, se ha dictado una sentencia contra el ciudadano Jorge Peñaranda Castañeda y se le ha condenado a 35 años de pena
cuya ejecución se ejecutará con detención domiciliaria, dice la resolución leída en anticipo, cuya sentencia se cumplirá con detención domiciliaria. Pero en ese caso, señor juez, se ha suspendido la ejecución de la sentencia por las razones ya que el juzgado ha decidido. Pero si se confirmase esa sentencia, la cumpliría en su domicilio porque el señor Peñaranda es una persona que supera los 80 años. Por estas consideraciones, señor juez, esta defensa técnica, sin dejar de mencionar que el artículo, señor juez, el artículo 488 del Código Penal, Procesal Penal, establece pues que en la ejecución de las sentencias el condenado puede solicitar al juez de investigación preparatoria los requerimientos que considere pertinente. Eso le da competencia a su despacho para resolver. Y del mismo modo, señor juez, queremos dejar constancia que no estamos pidiendo una conversión ni una revocación de pena, sino simplemente la aplicación del tercer párrafo del artículo 22 del Código Penal. Por estas consideraciones, esta defensa solicita, señor juez, que se declare fundado el pedido y que se ordene que el señor Toledo cumpla su pena conforme establece el artículo 22 del Código Penal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Su. Fiscalía, adelante. Sí, señor magistrado. Nosotros como Ministerio Público debemos solicitar a su judicatura que declare la improcedencia de lo solicitado por la defensa del condenado Alejandro Toledo Manrique, sustentando en 3 posiciones consideramos importantes que su judicatura debe valorar, señor magistrado. Y es que efectivamente, mediante resolución 97 del 31 de octubre, el colegiado sentenció a Alejandro Toledo Manrique a 20 años y 6 meses. Y dentro de los análisis y fundamentos de esta sentencia, tenemos el numeral 2.18 en el que el segundo colegiado señala sobre la ejecución provisional de la condena contra Alejandro Toledo Manrique. Señor magistrado, el segundo colegiado analizó y fundamentó la sentencia y de esta medida de ejecución provisional de su condena en 2 situaciones muy importantes y considerativas de la conducta procesal de Alejandro Toledo Manrique, que el señor fue extraditado. Para el segundo colegiado, esta conducta demostró que el señor nunca se puso a derecho, que tuvieron que traerlo extraditado en esa condición y se sometió a juicio oral. Asimismo, ha valorado esta extradición con la peligrosidad de fuga, señor magistrado. También hace un análisis, el segundo colegiado en la sentencia, sobre la gravedad de los delitos acreditados durante juicio oral, señor magistrado. Es en ese sentido que, estando a esta situación de ejecución provisional de la condena de Alejandro Toledo Manrique, este Ministerio Público asigna a la figura de una prolongación de la prisión preventiva, señor magistrado. Y en ese sentido va fundamentado el artículo 402, porque cuando el señor Alejandro Toledo Manrique fue extraditado, tenía un pedido de prisión preventiva de 18 meses, señor magistrado, que inició el día en que fue puesto a disposición de la Judicatura peruana, 23 de abril del 2023. Durante ese tiempo se ha iniciado un juicio oral, se ha valorado los medios probatorios y hasta la fecha tenemos una sentencia, señor magistrado. En esa situación, nosotros como Ministerio Público consideramos que esta prolongación se ha efectivizado conforme al artículo 274, que si bien en el numeral 5 se señala y establece que cuando una vez el condenado, el imputado, la prisión preventiva puede prolongarse hasta la mitad de la pena cuando ésta hubiera sido recurrida, extremo que ha sido sustentado por el segundo colegiado al emitir su medida de ejecución provisional respecto de este acusado, señor magistrado. Entonces, a la fecha, Alejandro Toledo, quien ha sido condenado en primera instancia a los 20 años y 6 meses, actualmente provisionalmente en su ejecución de su condena tiene 6 meses, situación de que está dentro del número 5 sobre la prolongación de la prisión preventiva. Asimismo, señor magistrado,
se solicita que su judicatura la situación y el estadio en que nos encontramos. La defensa ha señalado un caso de una sentencia que ha emitido contra el señor Peñaranda Castañeda, pero señala una cosa, dice, la sentencia debe realizarse si se confirmase, a palabras de la defensa. En ese sentido, señor magistrado, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la situación, cuál es la condición actual de Alejandro Toledo Manrique, señor magistrado? Es un procesado. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque efectivamente hemos recurrido a la segunda instancia, donde la sala todavía, bien cierto, no se convoca a una audiencia de apelación. Entonces, la condición de Alejandro Toledo Manrique, en respeto a los principios de presunción de inocencia, sigue teniendo la condición de procesado, no condenado, porque todavía no tenemos una resolución de la sala que confirme esta sentencia, que dé la firmeza a la condena, a la pena establecida ya por la primera instancia, el segundo colegiado. En ese sentido, señor magistrado, nosotros como Ministerio Público consideramos que su judicatura en estos momentos no podría asumir, resolver una situación que creemos que es una resolución incierta, porque no tenemos hasta la fecha una resolución de la sala. ¿Por qué, señor magistrado? Bajo estos principios impugnatorios no sabemos a la fecha cómo es que vaya a resolver la sala respecto de las apelaciones presentadas, no solo por la defensa de Alejandro Toledo Manrique, sino propias también del Ministerio Público. Situaciones que nos llevan en una incertidumbre de revocación, de confirmación o de modificación. Entonces, ante esta situación, la condición de Alejandro Toledo, la situación en la que nosotros nos vemos es que nosotros consideramos que esta solicitud debe declararse improcedente, señor magistrado. Gracias. Una consulta. Respecto a este tema de la ejecución provisional, me dijo en el 2.18, ¿qué página, por Sí, favor? señor magistrado, sentencia? permítame. ¿Qué Es en la página 1167 de la sentencia. Un momento. Casi parte resolutiva, permítame. 1167 de la sentencia. ¿Ha dicho algo sobre la prolongación de la prisión preventiva de la sentencia? Eso lo quería preguntarle. Sí, señor ¿En qué magistrado. artículo? ¿Qué artículo ha citado? No, esa es la aplicación que nosotros le hemos dado al sustento que ha brindado el colegiado. Bien, Ujú. nada más quería preguntar. Bien, vamos a centrar algunos temas que he advertido para definir la situación jurídica, ¿ya? De Alejandro Toledo. Varios temas, ¿ya? El primer tema que ha sido planteado ya, y tiene que ver si es que esta ley, ¿no? Si esta ley 32.181 hace alusión al condenado, ¿no? Hace alusión al condenado. Y justamente un tema es si que se requiere sentencia firme o se puede aplicar mientras está en trámite la sentencia en primera instancia, ¿ya? ¿Ya? Para que se me precise eso. ¿Qué dice la exposición de motivos, si es que existe exposición de motivos de esta ley, ¿no? Si tienen conocimiento acerca de ello. Se sabe muy bien que el juez de investigación preparatoria solamente ejecuta sentencias. ¿Cuál sería la base legal para que el juez pueda aplicar la sustitución cuando la sentencia está recurrida? ¿Ya? Si el juez de investigación preparatoria está facultado. Primer tema. En buen romance, para su aplicación se requiere sentencia firme, como dice la Fiscalía, o se puede aplicar mientras esté en trámite la sentencia, porque ha sido apelado.
Y ahora hay un punto que quisiera que me aclare el doctor Su, porque ha dicho y ha notado, no pide impunidad. Es más, no cuestiona la pena. Entonces, ¿cómo entiendo su posición cuando él dice que no cuestiona la pena, pero sin embargo ha apelado? Y quisiera saber en qué términos ha apelado, nada más. No pretendo acá revisar la sentencia porque no es mi competencia, porque ha dicho que no cuestiona la pena, ¿no? Entonces, quisiera saber si en su pretensión está aceptando la condena y solamente está cuestionando la pena o no la está cuestionando. Quiero saber eso, ¿ya? Primer tema. El segundo tema, a modo de punto controvertido, es si esta ley, el segundo tema, y tiene que ver con lo anterior. El imputado tiene la condición de condenado o procesado. ¿Ya? Eso es lo que quisiera saber, porque la norma habla de condenado, ¿no? O es procesado, se le puede aplicar. Tercer tema, tiene que ver ya con la aplicación de la ley 32.181. Pregunto, y este es el fondo del asunto. La aplicación del arresto domiciliario que plantea la defensa es evaluando la situación concreta de cada investigado o es automático. Es decir, el imputado o el condenado cumple 80 años y automáticamente hay que darle el arresto domiciliario. ¿Esto es así o debe evaluarse cada caso concreto y a la luz de cada caso concreto determinar si es que cabe o no darle el arresto domiciliario a tenor del artículo 22? Es decir, es previa evaluación del juez o lo debe aplicar de manera automática, ¿ya? Cuarto tema. Tiene que ver con el domicilio donde cumpliría el domicilio. ¿Qué es lo que está pidiendo, no? O digamos la condena en domicilio, ¿no? ¿En dónde? Y si hay documentos acreditativos acerca de eso, ¿ya? Para que me indique. Bien, un quinto tema que quisiera que se me zanje es respecto a la situación, porque se ha invocado una situación humanitaria. ¿Cuál es la calidad de la enfermedad que tendría Alejandro Toledo? ¿Califica como grave o no? ¿Ya? Esto tiene que ver con lo otro, ¿no? Porque si es automático no hay nada que discutir. Pero si requiere previa evaluación judicial, hay que discutir eso. ¿Sí? Bien. Consulto, fiscal, defensa, ¿podemos ir ya a la segunda ronda o requieren unos minutos para preparar su planteamiento? Unos minutos, señor magistrado. Doctor Su, Sí, está bien, señor juez. ¿qué tiempo requiere? ¿10, 5, 10 minutos, doctora? Bien, 10 minutos. Doctor, ¿está conforme? Conforme. 10 minutos de pausa, ¿ya? Suspendemos grabación. Muy bien, son las 12:08. Fiscal. No, defensa técnica para continuar con la segunda ronda. Adelante. Ya, señor juez, usted nos pregunta si la ley 32.181 hace referencia a el término condenado. Y lo que dice el artículo 22 es que afrontarán su condena, dice. Afrontarán su condena conforme los alcances del artículo 288 o 299. Entonces, habla de afrontarán su condena. Esta defensa, además, hace presente que la condena de primera instancia se ha ejecutado. El señor Toledo en el penal de Barbadillo es condenado. El señor no tiene una prisión preventiva, es condenado y se está ejecutando en forma provisional de acuerdo al artículo 402, numeral 1. También usted nos pregunta si el juez está facultado para resolver este tipo de peticiones. El artículo 488, señor juez, establece que el condenado
en el numeral 1, durante la ejecución de la sentencia condenatoria, el inciso 2 dice, el condenado ante el juez de 488, señor magistrado. Tanto en el numeral 1 como en el numeral 2 hace referencia al condenado, que puede solicitar ante el juez de investigación preparatoria, hacer requerimientos respecto a la ejecución de la sanción penal. No hay una diferencia entre condenado y procesado, dice condenado. Sin embargo, en este caso particular, al haber los jueces de colegiado aplicado el artículo 402, inciso 1, de la ejecución provisional de la sentencia, entonces mi patrocinado tiene la condición de condenado, provisional, pero condenado. Luego usted nos pregunta, señor juez, un tercer punto, dice usted, si la defensa no cuestiona la pena. Nosotros en el recurso de apelación hemos planteado unas pretensiones donde evidentemente no cuestionamos la pena, sino la inocencia, se postula la inocencia y errores de derecho y de hecho. Pero acá venimos ante su despacho no a discutir el quantum de la pena, que se baje de 20 años o 6 meses a menos, sino lo que venimos a pedir es que esta pena provisional que se está ejecutando en el penal se traslade al domicilio como establece esta reforma del Código Penal del párrafo 3. Ahora, también nos pregunta usted, y esto acá un poco se mezcló cuando dijo, el procesado o condenado, Alejandro Toledo, procesado hasta que exista sentencia firme, incluyendo un recurso de casación, pero condenado en la medida en que hay una sentencia condenatoria contra él que se está ejecutando por imperio del artículo 402, inciso 1, que le faculta a los jueces a ejecutar la sentencia, y así lo han hecho. No está con una prolongación de prisión preventiva, está cumpliendo una condena, porque así lo dice la sentencia. La sentencia le dice, usted va 20 años, 6 meses a la cárcel y oficia al penal de Barbadillo para la ejecución. Entonces, está en condición de condenado. Y nos pregunta, ¿es automático o el juez puede evaluar? Y claro, ahí nos tendríamos que remitir a la parte considerativa de la ley, que no tiene parte considerativa, solamente está el dictamen de la comisión y los debates del diario del Congreso, no hay exposición. Sin embargo, cuando se habla de razones humanitarias, nosotros entendemos, señor juez, que el artículo 290 respecto a la detención domiciliaria como medida cautelar para asegurar que la persona participe en el proceso, evidentemente cumple o pide unos requisitos, pero en el caso concreto de un condenado, que se está discutiendo evidentemente en segunda instancia, consideramos que el inciso 3 del artículo 290 es el que es de aplicación. El inciso 3 establece cuál es el mecanismo y dice la detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio, bajo custodia de la autoridad policial o de una institución, y que el juez le puede dictar todas las medidas de aseguramiento que considere pertinente, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que en este caso la ley no ha hecho una discriminación y no podemos confundir la detención domiciliaria como institución de la prisión preventiva como medida cautelar y la detención domiciliaria como una razón humanitaria para que un ser humano vaya a la cárcel porque es mayor de 80 años y en el caso concreto del señor Toledo porque tiene enfermedades. Usted nos pregunta, ¿y cuál es el tema del domicilio? Nosotros, señor juez... Quiero tener en claro su planteamiento. Para usted, su planteamiento, su interpretación, ¿es que cumple 80 años y automáticamente se aplica la ley o eso es materia de una evaluación judicial? Eso lo pregunto. La defensa considera que al cumplir los 80 años el condenado, en forma automática, debe de ir a su domicilio. La razón, nada más, de su interpretación, nada más. ¿Perdón? La razón, el fundamento. Porque el propio texto del artículo habla de razones humanitarias, señor juez. Continúe, por favor. Ya. Y también nos habló usted sobre el domicilio del señor Toledo. El señor Toledo tiene un solo domicilio desde el año 1997, que es la casa en calle Los Olivos 185-183. Hemos presentado la partida de registros públicos de esa propiedad. Se ha ingresado el escrito de la partida
que acredita que es propietario de ese inmueble, señor juez. Ese inmueble queda en partida literal 4509-5495, calle Los Olivos 185-183, urbanización Camacho La Molina. Y también hemos presentado, señor juez, una copia de un acta de ejecución de variación de medida cautelar, porque en un proceso de inhibición, de extinción de dominio, otro expediente de extinción de dominio, a mi patrocinado le habían quitado la posesión de su bien. Y nosotros presentamos una apelación, la sala revocó y con esta acta se le entrega en el año 2022 la posesión de su bien para acreditar la posesión, porque ese es el Estado, ¿no? Y también en todo caso, señor juez, es cierto que existe una medida de extinción de dominio, pero también debo de comentar que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano una ley 32-32-6 que modifica la ley de extinción de dominio y establece que solamente proceden los procesos de extinción de dominio, las demandas de extinción de dominio, cuando existe sentencia firme contra la persona, que no es el caso del señor Toledo, ¿no? Eso con la finalidad de enfocarlo solamente en el domicilio, señor juez, solamente en el tema del domicilio. En cuanto a la gravedad de la enfermedad... Para tener muy claro su planteamiento, lo que quisiera que usted me diga es, entiendo que ha revocado la sentencia, en estos momentos ese domicilio, entiendo, de Camacho, ¿está disponible para que él habite en ese lugar? Ahí, sí, señor juez, ahí vive su familia cuidando el inmueble. Está su familia. Está bajo su disponibilidad. Sí, incluso le llegan notificaciones judiciales, etc. Nada más quería preguntar. Prosiga. También habló y nos preguntó a la defensa, en todo caso, sobre la gravedad de las enfermedades del señor Toledo. Señor juez, al señor Toledo lo han atendido médicos legistas que, como sabemos nosotros por la práctica, no hacen una atención pues clínica de análisis, de evaluaciones, sino simplemente van, lo evalúan y luego elaboran un informe, verifican la medicina que consume, etcétera, ven la historia clínica. Esos informes hemos presentado. Tiene atenciones esporádicas en algunos centros médicos de salud, sí, porque le van a ver el tema cardíaco, el tema de hipertensión, pero no podemos aseverar ni probar que es una enfermedad grave, letal, ¿no? Como que está debido a muerte, pero sí es una comorbilidad, señor juez, una comorbilidad compleja de diferentes enfermedades. La úlcera gástrica, por ejemplo, son heridas en el estómago y él tiene úlcera desde antes de llegar al Perú, ¿no? Y tiene también hipercolesterolemia, que son los niveles de sangre que se le ha elevado, bastante elevados, y todo eso figura en los registros. Entonces, esta defensa lo que puede afirmar es eso, señor juez, porque está acreditado en autos. Gracias, señor juez. A usted, doctor. Fiscal. Sí, señor magistrado. Respecto a las preguntas, consideramos que este Ministerio Público se reafirma la posición durante nuestro anterior intervinimiento y vamos a tratar de juntar estas precisiones que nos ha pedido porque consideramos una vez más la posición nuestra, ¿no? Si la ley 22181 hace alusión a lo condenado. Para este Ministerio Público, la ley es clara y precisa. Condenado. Señala condenado. Situación que no es para el señor Alejandro Toledo Manrique por los argumentos que nosotros ya hemos expuesto. Sobre si usted, si primera instancia, su judicatura puede aplicar o no esta ley, debemos volver a señalar de que estamos ante un estadio de una apelación, una resolución que va a resolver un superior jerárquico en las situaciones y las exposiciones de cada uno, que cada uno pertenece. Respecto sobre la ejecución de la sentencia, si se puede recurrir estando a una situación de apelación, consideramos una vez más que la sentencia debe ser declarada con firmeza. En este caso, su judicatura no estaría dentro de la competencia ni de los efectos de pedido de un recurso de apelación. Sobre si el imputado, respecto a la ley, condenado o procesado, consideramos que damos respuesta en ese sentido, nos reafirmamos, respetando a los principios de presunción de inocencia. Sobre la aplicación de arresto domiciliario, señor magistrado, si bien la defensa señala de que este domicilio es factible, es válido para que se pueda ejecutar esta variación de la pena, señor magistrado, es claro que dentro del escrito que presentan, este
inmueble tiene una inscripción de gravamen, una carga contra este bien. Acá no discutimos la titularidad, acá señalamos de que este domicilio no tiene una certeza sobre la posesión como tal. Hay una orden de inhibición. Lo que existió y que se le dio al señor Alejandro Toledo Manrique, conforme también lo ha adjuntado, es un tema de ejecución de una variación de la medida de incautación hacia una inhibición, por lo cual nosotros consideramos que no hay certeza, todo es que esto es un inmueble, dentro de un proceso judicial que está haciendo ya un juicio oral. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener esa certeza de que este inmueble en algún momento, probablemente, de acuerdo al juicio, va a ser una vez más expuesta o se le declara la disposición de este inmueble, señor magistrado? Entonces, esta situación, a probar que él pueda cumplir su condena en este inmueble, nos va a llevar a una incertidumbre, señor magistrado. Respecto de la evaluación médica, señor magistrado, consideramos que dentro de los anexos que ha presentado la defensa para sustentar su pedido, hay una diligencia de evaluación médica. El señor Alejandro Toledo tiene consejos médicos, tiene certificados médicos, y dentro de esa evaluación consideramos que dentro de los diagnósticos, conclusiones de los médicos, hacen una reseña, una conclusión, más no certifican o diagnostican una enfermedad crónica que pueda sacar al señor Alejandro Toledo de la población penitenciaria y lo diferente su condición de salud para que él pueda optar por esta situación que está solicitando la defensa, señor magistrado. Y sobre la situación humanitaria, señor magistrado, la ley también sigue siendo clara. Razones humanitarias para este Ministerio Público no puede ser de aplicación automática. Las razones humanitarias, su propio nombre lo dice, hay que sustentar, hay que fundamentar estas razones humanitarias sobre Alejandro Toledo Manrique, qué diferente tiene contra los otros personas que vienen cumpliendo una condena y también una condena de ejecución provisional, señor magistrado. Reiteramos nuestro pedido, señor magistrado, que se le debe declarar improcedente. Le consulto antes de cerrar, le consulto, ¿su patrocinado va a hacer uso de la palabra o no? Vamos a consultar Barbadillo, ¿ya? Por favor, vamos a hacer con la consulta. Pero antes de ello, doctor, una consulta. Usted ha señalado que su patrocinado pretende demostrar su inocencia. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo explica, cómo entender su pedido de aplicación de este caso donde se habla de un condenado. A la fecha, el señor Toledo tiene una condena en ejecución legal, porque el artículo 402, inciso 2, lo permite. Discúlpeme que le interrumpa, en verdad, porque usted sabe muy bien que hay vicisitudes procesales respecto a una probable apelación. Puede ser que se confirme, puede ser que se revoque, o puede ser que se anule. Entonces, ¿cómo quedaría, no? Su pedido. Solamente eso, nada más. Señor magistrado, si se confirma la sentencia, evidentemente él tiene aún un camino procesal, ¿no? Que es un recurso de casación, pero en el caso de él ya se está ejecutando la condena. Si se revoca y se le declara inocente, la sentencia se anula, no tiene ningún efecto. Y si se declara nulo todo lo actuado y se vuelve a un juicio oral, pues la sentencia va a quedar sin efecto por efectos de una nulidad. Eso no está en discusión. Lo que estamos acá pidiendo, señor juez, únicamente, y aquí no compartimos la opinión del Ministerio Público. El Ministerio Público dice, la sala va a resolver, sí, pero cuando la defensa apeló, ¿invocó este artículo 22 modificado? No, porque la defensa apela en noviembre y esto sale el 11 de diciembre, vigente a partir del día 12. Es decir, este hecho ha sobrevenido y por esa razón nosotros no lo hemos considerado. El tribunal revisor puede decidir sobre algo que no ha sido pedido, no puede decidirlo. Entonces, por esa razón, señor juez, nosotros es que estamos recurriendo para efecto de que se dé cumplimiento a este tercer párrafo conforme se ha expresado.
Y sobre el inmueble, señor juez, para terminar, disculpando su generosidad, es cierto que hay una medida de incautación, hay medidas de inhibición, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que la posesión está en manos del señor Toledo y el proceso de extinción de dominio es un proceso que de acuerdo a la reforma que se ha publicado el día de hoy y que entra en vigencia a partir del día de mañana, ese proceso tiene que archivarse porque bien claro indica en la disposición transitoria que se aplica en forma inmediata. Entonces, sin embargo, existen otras medidas, por el caso Odebrecht, hay una medida de incautación que está ejecutada, señor juez. Eso no impide que mi patrocinado tenga el bien y esté en posesión de él. Señor magistrado, si me permite intervenir. Bien, un momento, por favor. Barbadillo, ¿va a intervenir el señor Alejandro Toledo Manrique, el ciudadano? A ver, vamos a hacer la consulta con Barbadillo si va a intervenir para darle unos minutos. Buenas tardes, señor Alejandro Toledo. ¿Va a decir algo respecto al pedido que está haciendo su abogado? Sí, señor juez. Adelante, lo escucho, por favor. Pido, más allá de lo legal, le pido de todo corazón que me permita salir a mi domicilio para ir a una clínica privada, número uno. Número dos, es en esa clínica privada que se diagnosticó primero el cáncer que tengo. Ese cáncer lo trataron en la Universidad de Stanford, donde enseño, pero ha resurgido el tema del cáncer. Dos, yo tengo un problema cardíaco que también fue diagnosticado en la Clínica San Pablo y lo llevé a los Estados Unidos, tenía que regresar a mi cátedra y ahí me han venido tratando. Tengo los certificados, tanto de aquí del Perú, como los certificados apostillados que vienen del Departamento de Estado. Tercero, yo tengo un problema cardíaco que ha llegado a 19%, 19 puntos. Tengo el cáncer, tengo un problema de ansiedad aguda, tengo un problema de incontinencia urinaria y de vez en cuando pierdo sangre, señor. Pues le pido de todo corazón, por razones humanitarias y por razones de mi enfermedad y razones de mi edad, le pido por favor que atienda mi pedido que ha sido presentado por mi defensa, pero quiero que usted sepa que estoy absolutamente complicado en mi salud. Eso lo saben los médicos de los Estados Unidos, que han tenido que enviar copia al Perú, apostillado. Segundo, en el aeropuerto cuando aterricé, hubieron 4 médicos, además de otras personas, y me recibió la fiscal de la Nación, y ahí chequearon mi situación médica, y usted tiene registro de eso, y el problema cardíaco se ha agudizado. ¿Tiene usted la información de la policía o del fiscal de la Nación que me examinó? He venido tomando 16 pastillas diarias, señor juez. Ahora me trato aquí en el hospital de salud en ATE. Entonces yo le pido de todo corazón que por razones humanitarias, de acuerdo a esta ley, usted no se preocupe que la casa que yo tengo lo compré con mi esposa antes de que sueñe ser presidente. Y ahí estoy viviendo, ahí voy a vivir.
y no me voy a retirar del país hasta estar absolutamente todo resuelto, señor juez. Quiero que usted sepa. Es más, le voy a adelantar que le voy a pedir inmediatamente, si salgo, un pedido para ir a la Clínica San Pablo, que tiene mis récords médicos y los que he llevado a los Estados Unidos para que me traten. Muchísimas gracias, señor juez. Bien, muchas gracias. Ya tomamos nota de lo que ha dicho. Bien, ¿iba a decir algo usted? ¿A quién representa? A Procuraduría, señor No lugar, magistrado. doctora. Solamente esta es una discusión entre defensa y fiscalía. Bien, un momento, por favor, para anunciar la decisión, que el día de hoy la voy a dictar. Solamente voy a ver la hora. ¿Ya? Bien, doctores, les agradezco la participación tanto de la Fiscalía como la Defensa. Anuncio que el día de hoy voy a dictar decisión, ya en horas de la tarde, ya prácticamente son 2:32, 4 de la tarde, ¿ya? 4 de la tarde voy a expedir la decisión, ¿ya? Está debidamente notificado al fiscal. Defensa. ¿Sí? Esencial. Señor juez, Sí, dígame, señor Alejandro Toledo. le pido mil disculpas. Dígame. Tengo la combinación de las enfermedades extraordinariamente complicadas. Yo quiero solo salir a mi casa, que es mía, que lo compré mucho antes que sueñe ser presidente. Y segundo, necesito ir a la Clínica San Pablo para que me hagan un chequeo, por favor, de todas las enfermedades que tengo. Le agradecería mucho y le pido mil disculpas. Bien, vamos a determinar eso, ¿ya? Para que se haga la coordinación. ¿Usted requiere la atención en el día? Señor Alejandro Toledo. ¿O está pidiendo para que, de acuerdo a su una vez salga del establecimiento penitenciario? Apenas salga Sí, ya tomé nota, señor Alejandro Toledo. Bien, anuncio 4 de la tarde, voy a dictar la decisión, ¿ya? Sí, es ya 4 de la tarde, vamos a dictar la decisión. Sí, es presencial por
por respeto a todos también, ¿ya? Bien, 12:34 del mediodía, levantamos la sesión. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Iniciamos. Bien, buenas tardes. Son las 4 y... Esa es la hora, ¿no? 26 de la tarde del 9 de mayo del 2025. Vamos a continuar con la audiencia programada el día de hoy. Especialista para que me informe la presencia de los sujetos procesales. Ante todo, doctor, buenas tardes. Le saluda el especialista de audiencia, el doctor Yair Salinas. Doctor, para darle cuenta que en estos momentos se encuentra en representación de la defensa técnica el doctor Pascual Valverde Martínez. Asimismo, en representación del Ministerio Público se encuentra la doctora Graciela Rojas Sabenio. Bien, ¿algo más? Debo señalar, doctor, que tenemos un escrito para darle cuenta. Sí. Bien, ese es el escrito, ¿no? Sí, efectivamente. Ya, suficiente. Bien. Bien, es el escrito 19.405 del 2025 presentado por la Defensa Técnica de Toledo Manrique, en la cual la persona, abogado, al doctor Pascual Víctor Valverde Martínez. Buenas tardes, doctor. ¿Es correcto? Sí, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, fiscal. Buenas tardes. Vamos a dar inicio, ¿ya? Ha dictado la decisión, como había anunciado. Bien, vamos a dictar la decisión. Resolución judicial número 2, Lima, 9 de mayo del 2025. Estando al pedido de sustitución de cumplimiento de condena planteado por la Defensa Técnica de Toledo Manrique y considerando, primero, pedido de sustitución de cumplimiento de condena. La Defensa Técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique ha solicitado la sustitución de la sanción condenatoria que se le impuso, a fin de que ésta se realice en su domicilio ubicado en Camacho, conforme en aplicación de la ley 32181 bajo las siguientes consideraciones. 1.1. De entrada, señaló que el ciudadano Alejandro Toledo Manrique ha sido condenado a la pena de 20 años con 6 meses de pena privativa de la libertad. La misma que ha sido apelada ante el Tribunal Superior sin que se haya convocado audiencia alguna hasta la fecha. 1.2. Agrega que el ciudadano Toledo Manrique durante el mes de marzo del 2025 ha cumplido los 80 años de edad. Está solicitando el cumplimiento de su condena en su domicilio ubicado en Camacho, en aplicación de la ley 32181, atendiendo a que dicha sentencia condenatoria que se le impuso se viene ejecutando provisionalmente, ya que es viable que se aplique retroactivamente dicha ley a su caso concreto conforme al artículo 6 del Código Penal. 1.3. Finalmente ha señalado que su patrocinado, el ciudadano Alejandro Toledo Manrique, ha formulado el presente pedido por razones humanitarias, básicamente por problemas de salud. Y para tal efecto, ha presentado la documentación médica correspondiente. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido de sustitución de la sanción condenatoria en su domicilio propuesto por la Defensa Técnica de Toledo Manrique, peticionando que se declare improcedente la misma bajo los siguientes argumentos. 2.1. Como primer argumento ha señalado que el investigado tiene la condición de procesado, mas no de condenado. Además, agrega que la sentencia condenatoria que se le impuso, 20 años con 6 meses de pena privativa de la libertad, ha sido apelada ante el Tribunal Superior, en cuyo caso
no puede aplicarse esta figura si no rige la prolongación de la prisión preventiva. 2.1. Como segundo argumento ha señalado que al investigado no se le puede conceder que se sustituya su condena en su domicilio porque es bien probable que fugue, atendiendo a los cargos graves que se le atribuye y a que ha tenido que ser extraditado al Perú para ser sometido a la justicia. 2.3, finalmente, como tercer argumento, ha señalado que los problemas de salud que aquejan al investigado no justificarían que se le sustituya la sanción condenatoria en su domicilio. Tercero, marco normativo. 3.1. Aquí vamos a citar diversas normas jurídicas que van a ser materia de evaluación respecto al pedido. En primer término, vamos a citar la Ley 32.181, concretamente el artículo 1 que modificó el artículo 22 del título primero. Vamos primero a la cita textual. Inicio de la cita. Artículo 22, responsabilidad restringida por la edad. En la parte pertinente se estableció lo siguiente. Los mayores de 80 años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288 o del artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, que se refieren al arresto domiciliario y a la comparecencia con restricciones. B. A continuación, vamos a citar otra norma procesal, el artículo 488 del Código Procesal Penal. Vamos a la cita textual. 488, numeral 1 y numeral 2. Y tiene como título, es decir, este artículo 488 está bajo el rótulo, la ejecución de la sentencia. 488.1. El condenado, el tercero civil y las personas jurídicas afectadas podrán ejercer durante la ejecución de la sentencia condenatoria los derechos y las facultades que este código y las leyes le otorgan. 2. El condenado y las demás partes legitimadas están facultadas a plantear ante el juez de la investigación preparatoria los requerimientos y observaciones que legalmente correspondan respecto de la ejecución de la sanción penal. Voy a subrayar, respecto de la ejecución de la sanción penal de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia. Cierro la cita del 488 del Código Procesal Penal. Y ahora vamos al literal C. Vamos a citar otra norma, el artículo 29.4 del Código Procesal Penal. El 29.4 se refiere a la competencia de los juzgados de investigación preparatoria, concretamente el numeral 4, y dice textualmente, compete a los jueces de investigación preparatoria, reproduzco textualmente la cita, conducir la etapa intermedia y la ejecución de la sentencia. Remarco, la ejecución de la sentencia. 3.2, comentario de las normas procesales antes citadas. De los tres dispositivos legales antes citados se desprende lo siguiente. A. La aplicación de la figura de la sustitución de la sentencia condenatoria por arresto domiciliario se aplica solo al condenado, en la medida que un ciudadano haya recibido una sentencia condenatoria con la calidad de firme. Por cierto, cuando hablamos del término condenado que emplea el artículo 22 del Código Penal, está haciendo alusión a
a un ciudadano que ha recibido una sentencia condenatoria con la calidad de firme. B. ¿Y por qué decimos que debe interpretarse en ese sentido el término condenado cuando tiene el ciudadano una sentencia condenatoria firme? Porque este término debe interpretarse bajo las reglas del método sistemático por comparación de las normas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Para establecer el contenido de un término o de un concepto, a veces se tiene que recurrir a otras normas para dotarle de contenido. Y precisamente tenemos dos normas que van a servir para dotarle contenido y a través de los cuales llegamos a la conclusión de que se exige que el condenado cuente con una sentencia condenatoria firme. 2.1. En primer término, vamos a citar el artículo 488, numeral 2 del Código Procesal Penal. Si vamos a este artículo, vamos a advertir que este artículo está dentro de la parte, está ubicado bajo el rótulo de la ejecución de la sentencia. Y también utiliza el término de que el imputado puede presentar cualquier tipo de pedido respecto a la ejecución de la sentencia. Y cuando se habla de la ejecución de la sentencia, ello supone indudablemente que debe existir una sentencia condenatoria firme. Es decir, para que una sentencia se ejecute, previamente debe entenderse que estamos frente a una sentencia condenatoria con la calidad de consentida o con la calidad de ejecutoriada, es decir, con la calidad de firme. No pudiendo pensarse que pueda aplicarse a sentencias condenatorias que están todavía en trámite de impugnación o de apelación. B.2. Otra norma que sirve para dotarle de contenido al término condenado también viene del propio artículo 29.4 del Código Procesal Penal, que establece la competencia de los jueces de investigación preparatoria. Los jueces de investigación preparatoria en este artículo 29 tienen varias competencias. Una de ellas es ocuparse de la ejecución de la sentencia. Por cierto, los jueces de investigación preparatoria no se encargan del juicio oral de los investigados, solamente ni tampoco de la apelación de sentencias condenatorias. Solamente se encargan ¿de qué? De la ejecución de las sentencias. Es por eso que el artículo 29.4 señala que el juez de investigación preparatoria solamente tiene como competencia ocuparse de la ejecución de la sentencia, lo cual supone, indudablemente, que debe tratarse de un ciudadano sentenciado o condenado con una sentencia firme. C. Una tercera nota característica que se desprende es que para la aplicación de esta figura de la sustitución de la pena privativa de libertad por un arresto domiciliario, para ello debe tenerse en cuenta el principio de reserva judicial. ¿Esto qué cosa quiere decir? El solo hecho que un imputado cumpla los 80 años, ello no implica que en automático se debe conceder la sustitución de la pena privativa de libertad efectiva por un arresto domiciliario, dado que todo pedido está sometido a una evaluación judicial. Esto es, para establecer si se aplica o bien reglas de conducta o bien el arresto domiciliario que prevé el artículo 290 del Código Procesal Penal, debe evaluarse si se cumplen o no con las condiciones, por ejemplo, del arresto domiciliario. Si está en curso en una de las causales y si corresponde aplicar por haberse enervado, disipado el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la actividad probatoria. En buen romance, la aplicación de esta ley no es automática, sino exige evaluación judicial. Cuarto, análisis del presente caso concreto.
Ahora, con relación al pedido planteado por la defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, en la cual peticiona que se sustituya la sanción condenatoria que se le impuso de pena privativa de libertad efectiva de 20 años con 6 meses por su cumplimiento en su domicilio. Este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. 4.1. En primer término, debe anotarse que en el caso del ciudadano Alejandro Toledo Manrique se advierte que se ha cumplido con el primer requisito. Esto es que ya ha cumplido los 80 años de edad que exige la 32.181. Debido a que alcanzó dicha edad el 28 de marzo del 2023, tal como es de verse la partida de nacimiento que ha presentado la defensa técnica de dicho peticionante, en la cual se advierte que nació el 28 de marzo de 1945, y a la fecha ya había cumplido los 80 años de edad, con lo cual cumple con el primer requisito. 4.2. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con el primer requisito, no estaría cumpliendo con la segunda exigencia legal que ha previsto la ley 32.181. Esto es, que se trate de un condenado con sentencia firme, tal como lo exige la 32.181. Por las siguientes razones. A. De entrada, hay que tener en consideración que el segundo juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha dictado sentencia condenatoria en contra de Alejandro Toledo Manrique por los delitos de colusión y de lavado de activos, y le ha impuesto, entre diversas sanciones, 20 años con 6 meses de pena privativa de la libertad, con el carácter de efectiva, e incluso se dispuso la ejecución provisional de dicha sentencia. B. Asimismo, debe anotarse que dicha sentencia condenatoria que se impuso a ciudadano Alejandro Toledo Manrique ha sido apelada por su defensa técnica, arguyendo, conforme lo remarcó en esta audiencia, que es inocente de los cargos que se le atribuyen. Es por ello que se han elevado los autos al Tribunal Superior, estando aún pendiente de tramitarse y de que se emita la decisión judicial correspondiente. Es decir, aún no tenemos sentencia firme en este caso, sino está en trámite. Sí. Cuando así se advierte que la sentencia condenatoria que se le impuso a nivel de primera instancia no tiene la calidad de firme, razón por la cual no puede ser ejecutada en todos sus términos, porque aún es incierto si dicha sentencia condenatoria va a ser confirmada o va a ser revocada o va a ser anulada. Eso todavía no lo podemos saber. Creo que la ley 32.181 exige como segundo requisito que se trate de un condenado con sentencia firme. Y decimos que cuando hemos hecho alusión al término condenado, se exige que exista una sentencia firme conforme pues al método histórico de interpretación de la norma y conforme al método sistemático por comparación de la norma. D. En efecto, si fuimos al método histórico, es decir, a la exposición de motivos que dio origen a la ley 32.181, se ha podido rastrear que la misma tuvo como punto de partida el proyecto de ley 3999 presentado por el congresista Américo Gonza Castillo, ¿no? Y
En la parte pertinente de la exposición de motivos, si bien es cierto que la exposición de motivos no explica ampliamente este tema, pero hay una parte en donde se hace alusión a la ratio que estuvo detrás de esta norma. Voy a remitirme a la parte del análisis costo-beneficio. Y se dijo lo siguiente en ese proyecto de ley del congresista Gonza. La presente ley no genera gastos al Estado, respecto, pues, a que se aplique, por razones humanitarias, la suspensión de la pena, que fue la génesis de esta ley 32181. Dijo que esto no va a generar gastos al Estado peruano, toda vez que el objeto, la finalidad de este proyecto de ley es que los jueces de ejecución penal puedan ser designados de los que no tengan carga procesal a fin de poder efectuar su labor con probidad, de tal manera que el costo-beneficio de la presente ley cumpliría con el parámetro econométrico dentro del análisis económico del derecho. ¿Qué es lo que quiso decir el congresista Gonza en este proyecto de ley? Que esto va a encargarse a los jueces de ejecución penal. ¿Y de ello qué cosa se desprende? Se desprende de que lo que se exige para la aplicación de esta ley es que se cuente con una sentencia condenatoria con el carácter del firme, para que después de ello pueda hablarse de la ejecución de dicha sentencia. E incluso se iba a encargar la ejecución de las sentencias, se entiende firmes, a determinados jueces que se aboquen a tiempo exclusivo a ello. Sin embargo, ello no se ha dado porque aún continúa a cargo esta función de los jueces de investigación preparatoria. Finalmente, se ha tenido en cuenta, para asumir que el término condenado alude a que debe existir una sentencia condenatoria firme, también se ha tenido en cuenta el método sistemático por comparación de las normas. A veces, para entender lo que dice un determinado término previsto en una norma, hay que acudir a otras normas. Y en efecto, ya hemos citado, el artículo 488, numeral 2, habla de la ejecución de la sentencia, por lo cual se exige sentencia firme. El artículo 29.4, respecto a la competencia de los jueces de investigación preparatoria, alude que los jueces de investigación preparatoria solamente se ocupan de la ejecución de las sentencias. Esto es, una vez que las sentencias hayan quedado firmes. Es por ello que en este caso no se cumple con ese requisito. El pedido planteado por la defensa técnica de Toledo Manrique al día de hoy todavía es prematuro. Hay que esperar todavía, esa es la línea interpretativa que asume este despacho, que esto se defina, porque puede ser suelto, puede anularse o puede confirmarse. Eso no lo sabemos todavía. (4.3) Pues bien, al no cumplirse con el segundo requisito, esto es que se trate de un condenado con sentencia firme, en el caso de Toledo Manrique, este despacho sostiene que ya carece de objeto evaluar las condiciones para la aplicación del arresto domiciliario. Es decir, si no tiene la calidad de firme su sentencia, no tiene sentido ya entrar al análisis acerca de las condiciones de aplicación del arresto domiciliario. Entre ellos, si está en curso alguna causal para aplicar el arresto domiciliario, según el artículo 290, y no tiene sentido tampoco, carece de objeto de evaluar, si es que puede aplicarse el arresto domiciliario en la medida que pueda evitarse el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Ya no tiene sentido evaluar ello. 4. Porque el pedido ha sido precisamente presentado de manera prematura. Es decir, no se cumple con el interés para obrar. El interés para obrar de acudir al órgano jurisdiccional tiene que ser actual, no prematuro. Aquí el pedido es demasiado prematuro. Hay que esperar que se defina la situación jurídica final del investigado para, a continuación, evaluar si corresponde o no la sustitución de su pena privativa de libertad, de ser el caso, por arresto domiciliario. 4.4.
Articulaciones de la defensa técnica del ciudadano Toledo Manrique. 4.4.1. La defensa técnica del ciudadano Toledo Manrique sostuvo que, en su caso concreto, es posible la aplicación de la Ley 32.181 por cuanto la sentencia condenatoria que se le impuso a nivel de primera instancia viene ejecutándose provisionalmente. Este argumento, este despacho lo va a desestimar por irrelevante, bajo dos razones. La primera razón obedece a que cuando la norma habla de afrontar la condena, se está haciendo referencia a que debe existir una sentencia condenatoria firme, conforme pues a una aplicación de los artículos 488, ¿no? Sistemático 488 y 29.4 del Código Procesal Penal. B. Por cierto, afrontar la condena no alude a la ejecución provisional de la sentencia, que es un supuesto distinto, que ha sido previsto cuando todavía el caso se encuentra en trámite, dado que esta figura se entiende que ha sido prevista para la ejecución de la sentencia. Esto es, una vez que exista sentencia firme. 4.4.2. La defensa técnica de Toledo Manrique ha señalado que la sustitución de la prisión, de la pena privativa de libertad efectiva por arresto domiciliario es automática. Sin embargo, este despacho va a discrepar muy respetuosamente de este planteamiento, dado que esta norma, la ley 32.181, exige determinados requisitos. Y para su aplicación no es de carácter automático. ¿Qué cosa quiere decir eso? El solo hecho que una persona cumpla los 80 años de edad no significa necesariamente que deba aplicarse en automático la sustitución de la pena privativa de libertad efectiva por arresto domiciliario, dado que ello debe estar sujeto a una evaluación judicial, en la cual deben evaluarse si está incurso alguna de las causales de arresto domiciliario, y además tiene que evaluarse si la aplicación del arresto domiciliario va a evitar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, ¿no? Esas son condiciones que debe evaluarse. No hay mucha doctrina sobre ello. La única opinión que he escuchado es en un programa televisivo del doctor Espinosa, Julio Espinosa, ha señalado precisamente que eso está sujeto a evaluación judicial. Pues bien, esta evaluación judicial respecto a si se cumplen o no con las condiciones del arresto domiciliario, este despacho todavía no ha entrado a ese tema porque no se ha cumplido con la segunda de las condiciones. Esto es que no existe sentencia condenatoria firme. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, desestimar el pedido de sustitución de la sanción condenatoria, esto es de pena privativa de libertad efectiva por arresto domiciliario, planteado por la defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique. Segundo, se notifica a las partes. Fiscalía. Conforme, señor magistrado. Doctor, ¿se notifica? Interponemos recurso de apelación. Interpuesto recurso de apelación y se le concede el paso de ley para que lo fundamente. Muchas gracias. Siendo las 4:55, se levanta la presente sesión. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias.